Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal estaremos aprendiendo en menos de 15 minutos. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Tenemos el tema del conocimiento científico en nuestra vida cotidiana. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer la forma en que la ciencia es parte de nuestras vidas. Además, buscamos determinar su importancia para una mejor forma de vida y por último, identificar cómo vivimos la ciencia en nuestro país. Dicho lo anterior, entonces, pues vamos a iniciar. Quizá no somos conscientes, pero el conocimiento derivado de la investigación basada en el método científico nos rodea y gana protagonismo en todos los ámbitos de la sociedad. Podríamos, por ejemplo, pensar en andar en bicicleta. Muchos de los que nos están observando y viendo seguramente aprendieron, igual que yo, pues observando, dándonos cuenta si éramos capaces de andar en un artefacto de este tipo, en una bicicleta. Y seguramente fue la observación lo que nos motivó a que nosotros nos subiéramos a una bicicleta. Una vez encima de la bicicleta, pues consideramos ahí la importancia de algunas cuestiones de la física, que se cuenta cómo entonces la ciencia comienza a ser parte de nuestras vidas. El equilibrio indispensable para andar en bicicleta, pues es parte de estas cuestiones físicas. El pedalear, la fuerza que aplicamos para poder movilizar esta bicicleta, pues también tiene que ver con leyes de la física. Y entonces andar en bicicleta es algo tan sencillo, pero que por supuesto está basado en esta investigación, ¿verdad?, que tiene que ver con el método científico, y son muchos los ámbitos que nos rodean donde está presente la ciencia. Conocer los procesos a través de los que avanza la ciencia nos puede permitir tener opiniones más formadas, tomar mejores decisiones o incluso incidir en las prioridades sociales y políticas. El calentamiento global podría ser otra manera de darse cuenta cómo el método científico es parte de nuestras vidas, porque entonces nosotros vamos conociendo estos procesos en los que la ciencia avanza en el tema del calentamiento global, cómo ha aumentado la temperatura en los últimos años. Y entonces nosotros comenzamos a actuar para poder, en este caso, evitar que continúe el calentamiento global, buscar qué acciones nosotros vamos a implementar para que entonces tengamos las condiciones climáticas que comiencen a tener esta cuestión de disminuir la temperatura en la Tierra. De este paradigma han surgido conceptos como la ciencia abierta, la ciencia ciudadana o la investigación e innovación responsable, donde las personas pasan de un segundo plano a ser protagonistas. Y entonces casos como la ciencia ciudadana son programas donde se invita a la población a participar, a ser parte de la ciencia. Hay zonas arqueológicas, ruinas arqueológicas, donde personas se comienzan a sumar. No es necesario tener grado académico para poder, en este caso, investigar o hacer excavaciones en ruinas arqueológicas en nuestro país. Hay muchas personas que son parte de la comunidad y que al mismo tiempo participan en estas investigaciones científicas para conocer un poco más de nuestra historia. Y entonces la innovación responsable es otra forma también de invitar a la población a que comience a innovar científicamente y que no vea la ciencia como algo muy lejano. Porque lamentablemente en nuestro país, sobre todo aquí en México, creemos que la ciencia pues es como algo muy complicado, y realmente la ciencia, como ya intentamos explicar, pues es parte de nuestra vida. Es momento de ahora de ser protagonistas. Los conocimientos que se alcanzan a través de la metodología científica parten de la observación y la formulación de hipótesis con el fin de aceptarlas o descartarlas, y sobre todo cuestionar falsas creencias o mitos. Y aquí tenemos un ejemplo de estas creencias o mitos: poner un hilo rojo en la frente de un niño para quitarle el hipo. Y así entonces, cuando nosotros comenzamos a tener esta situación del método científico en nuestras vidas, pues comenzamos a cuestionar, ¿no? Seguramente antes nadie cuestionaba esta idea de ponerle un hilo rojo en la frente a un niño. Hoy día, seguramente con sociedades como las que tenemos,
pues ahora se comienza a tener esta situación de formular hipótesis, ¿no? Y también ver si aceptamos esto como una solución, ¿no? Aceptar que puedes ponerle un hilo rojo en la frente a un niño o descartarlo. Y así entonces comenzamos a eliminar estos mitos, comenzamos a cuestionar pues estas creencias. En algunos casos se discute la posibilidad de asociar la idea de conocimiento científico a la pesada noción de verdad. Y entonces es una discusión pues un poco complicada porque realmente el método científico y la ciencia lo que busca es solamente aproximarse a lo verdadero. No tiene la verdad en sus manos, es un punto que también nosotros debemos considerar para darnos cuenta que tal vez la ciencia pues no tiene la verdad, que es un concepto muy complejo y muy pesado como para poderlo portar. Lo que hace la ciencia es solamente buscar una aproximación lo más que se pueda aproximarse a la verdad. Pero no se debe ignorar que la ciencia está permanentemente atravesada por un paradigma que limita en cierto modo su actuación. Los científicos, las personas, pues comenzamos a tener esta especie de limitación dadas las normas morales que tenemos en la sociedad. Y entonces comenzamos a tener esta situación, si es bueno pensar en la clonación, por ejemplo, de los animales, si está bien clonar a los animales, habrá sociedades que consideren que está mal tener desarrollo en clonación, o por ejemplo investigar o tener conocimiento relacionado al aborto, que pues igual las normas sociales podrían impedir que las personas accedan a este tipo de conocimiento o que la ciencia desarrolle conocimiento relacionado al aborto, dado a las situaciones de las normas morales que puede tener alguna sociedad. También no olvidemos que las limitaciones tecnológicas es otra forma de tener pues esta situación de pues más o mejor incidencia en nuestra vida por parte de las cuestiones científicas. Ejemplo, pues podríamos hablar de tiempos actuales, la creencia de curar el COVID o coronavirus con el factor transferencia o dióxido de cloro. Hasta el momento no hay institución sanitaria que los reconozca como medicamentos. Y ahí entonces, pues la ciencia tal vez no está tan presente en nuestras vidas. Porque entonces tal vez la necesidad de tener esta solución de curar enfermedades como el coronavirus, pues hace que las personas comiencen a creer o que se empiece a formar este mito de que tal vez sí funcione el factor transferencia o el dióxido de cloro. Pero si nos ponemos en un plano científico, pues realmente no ha habido alguna autoridad sanitaria que nos indique que ya se les hizo una prueba científica que ya está comprobado y se les pueda reconocer ya como un medicamento. Los ámbitos de la industria, pues ha tenido un gran desarrollo. Medicina y comunicaciones han presentado cambios trascendentales en nuestra vida cotidiana. Y entonces la ciencia en cuestiones industriales comienza a tener esta situación de tener mucho desarrollo y ser parte de nuestra vida cotidiana. Cuestiones industriales, por ejemplo, como una pantalla, que ahora ya son computadoras. Prácticamente las pantallas actuales pues ya funcionan casi igual que una computadora, que estaremos viendo en los siguientes años. Situaciones como la medicina, pues ya hablamos un poco, ¿no? Sobre todo esta situación de aumentar la esperanza de vida, o sea, algo que también ya es parte de nuestras vidas gracias a estos avances tecnológicos en la medicina. Las comunicaciones, importantísimo, considero que es uno de los ámbitos que ha tenido mayor trascendencia en nuestra vida cotidiana. Los mensajes instantáneos a través del WhatsApp, como vemos en nuestra imagen, pasamos de señales de humo tal vez a esta posibilidad de tener la certeza de que nuestro mensaje ha sido enviado y también tener la certeza de que el mensaje ha sido visto, ¿no? ¿A cuánto nos han dejado en visto? Pero ya tenemos ahí esta situación de saber que el mensaje ha llegado a nuestro destinatario. Y bueno, para finalizar, trataremos de identificar cómo se vive la ciencia en México. Los datos son muy duros, pero pues es una forma de darnos cuenta por qué tenemos la sociedad que tenemos. Es una encuesta sobre percepción pública de la ciencia y tecnología en México. Está realizada por el CONACYT y el INEGI. Y entonces la mayoría de la población desconfía, incluso hasta teme de los científicos. 57.5% de los mexicanos consideran que los científicos
pueden ser peligrosos porque tienen muchos conocimientos. Válgame Dios. También tenemos esta situación donde el 38% de los mexicanos consideran que los ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones, o sea que creen en la existencia de los ovnis, una tercera parte de los mexicanos. Y así entonces, pues podríamos ver, por ejemplo, incluso ya para terminar, que cerca del 50% de los mexicanos aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial deshumanizada. Pero tal vez nos ha dado cuenta que ha multiplicado nuestra vida. Tal vez nos ha dado cuenta que ha facilitado nuestra vida. No sé por qué considerarla como artificial o deshumanizada cuando incluso la ciencia pues, ha facilitado esta posibilidad de ser mejores personas. Pero bueno, con eso damos fin a la presentación. Agradecemos por supuesto muchísimo su atención y pues los invitamos a que se suscriban a este canal importante y también los invitamos a que le den clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones de lo que estamos subiendo continuamente a este canal. Nos estamos viendo próximamente. Hasta entonces, chao.